Shabbat Shalom Israel. Enviamos saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos dispersos del bendito pueblo de Israel en la diáspora, el pueblo del Eterno. Grandes bendiciones para todos. Bien, quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, para ser exactos. Y bueno, usando estos medios, esta plataforma, las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, para enviar saludos y bendiciones también a cada uno de los miembros y congregantes de la Kehilá de Yehoshua, al ministerio al cual pertenecemos, que está también bajo la cobertura de elyosoy.com, de Asambleas Alfa y Omega, incorporado en el sur de Los Ángeles, California. De igual manera, usamos estos medios para enviar bendiciones a todos los Morim, Bemorot, que hoy comparten sus enseñanzas, sus comentarios de la porción de Torah, de la Parashá, o las Parashot, que cada uno de ellos van a compartir. De igual manera, a nuestra amada hermana Ajot Bemorá, Luz Estela Ochoa, es la moderadora aquí en la Kehilá de Yehoshua, aquí en Congregación El Yo Soy, a través de plataformas como WhatsApp, como Telegram, Messenger, lo que es Facebook. Que el Eterno la siga bendiciendo grandemente, poderosamente y abundantemente. También tenemos al salmista, a nuestro amado Aj de Javer, nuestro hermano y amigo Juan Benjamín Acevedo. Que el Eterno le bendiga grandemente y le siga inspirando esos hermosos cantos con los cuales nos bendice día tras día y semana tras semana. Y de manera especial, saludamos a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y a su amada esposa, la Morada Araceli de Morales. Que el Eterno le bendiga grandemente. Bueno, mis amados, hoy quiero compartir con ustedes mi comentario de la Parashá, mi comentario a la porción de la Torah de esta semana. Es la Parashá número 139 del sistema trienal de Parashot que llevamos como sistema de estudio en el Instituto de las Raíces Hebreas perteneciente a la Kehilá de Yehoshua. También que el Eterno bendiga a cada uno de los Talmidim que están estudiando y se están preparando en el instituto a través de estos medios. Bendiciones abundantes para todos. Es la Parashá número 139 y se intitula Kitzde, cuando salieres. Continuamos viendo las indicaciones, la Torá de Moshe, la instrucción de Moshe a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, y se intitula Kitzde, cuando salieres. La hemos estado estudiando en Devarim, capítulo 21, verso 10, al verso 5 del capítulo 22, en el profeta Isaías capítulo 54, verso del 1 al 10, Tejelín Salmos 139, y en el Brit Hadasha, lo que es el pacto renovado, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 1 al capítulo 5, verso 26. Hoy está muy amplia la Parashá, la porción de la Torah para esta semana. Pero bueno, nosotros vamos a extraer un comentario de entre todas las citas y esperando sea de bendición para vuestra vida y para vuestro crecimiento espiritual, y que sea nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, a través de su Ruach, su Espíritu, el que nos guíe por esto que vamos a degustar el día de hoy. Pero quiero invitarles primero a doblar vuestra cerviz, cerrando nuestros ojos y orando al Eterno, diciéndole Todá Rabá, Abba Yehová, por este Yom Shabbat, este día de reposo que usted nos concede, este día de delicia que usted ha creado para nosotros, y porque nos permite estar juntos en Ejad, a través, Padre, de estos medios, de estas plataformas, de las redes sociales. Y nos permite no solamente cierto segmento de la población, sino nos permite que seamos varias naciones, las que estemos conectados a través de estos medios, gozosos, contentos, y con oído atento para que usted nos hable. Abacadosh le damos toda raba. Muchas gracias. En el Shen de Yehoshua HaMashiach,
en el nombre de nuestro Mashiach Yahushua. Amén, ve amén. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a comenzar. Y nos dice esta bendita porción: cuando salieres. Cuando salieres, ¿a dónde? Vamos a ver que en estos segmentos, en estas porciones de la bendita Torah y del Brit Hadashah, nos habla, uno, del trato a las prisioneras de guerra, de los derechos de la primogenitura, del hijo rebelde. También nos habla con las cosas, lo relativo a la sentencia de muerte. Nos habla del cuidado de las propiedades ajenas. Nos habla también de los vestidos, conforme a no vestir ropa de hombre o ropa de mujer, refiriéndose a lo que es el travestismo. Nos habla también de el amor eterno de Jehová. Esto nos lo habla a través del profeta Yesayá. Nos habla también de la exaltación a la omnipotencia y a la omnipresencia de Jehová en el Tejelín 139. Y también nos habla en el Brit Hadashah que el Ruach, que es muy importante para la vida de todo Benei Elohim, Hay, todo hijo del Dios viviente, que el Ruach se recibe solo por emuná. También nos dice el Brit Hadashah que el propósito de la bendita Torah, su finalidad, objetivo a donde debemos llegar, es a la Teshuvah, el arrepentimiento genuino y verdadero, volviéndonos de todo mal camino, de toda mala obra, de toda rapiña, volviéndonos a nuestro Abba Kadosh, a través de nuestro Melech Yehoshua, en un arrepentimiento genuino y verdadero. También nos dice que hay que pertenecer en la libertad a la cual el Mashiach nos ha traído. Permanecer libres en la libertad que nos ha brindado. No hacernos esclavo de las obras, ni usar esa libertad para libertinaje y volver a las obras, pero no de muná, no obras de justicia, sino obras de la carne. También nos habla en esa porción del fruto del Ruach y de las obras de la carne. Y bueno, es una porción muy abundante, que nos faltaría tiempo para poder disertar tema por tema, subtema por subtema. Así que hice un pequeño bosquejo de lo que encontramos. Pero bueno, como lo hemos visto en otras porciones pasadas, otras parashot, nos está hablando de una guerra. La semana pasada hablábamos de una guerra santa. Y por ahí una de nuestras amadas consiervas habló sobre una guerra interna. Y me gustó. Bien, mis amados, entonces podemos entender y vamos a comprender de este tipo de guerras. Vamos primeramente a lo que es nuestro Sefer de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 21, versos del 10 al 14, donde está nuestra parashá, la parashá número 139, que se llama Kitisde, que es cuando salgas. Aleluya. ¿Y qué nos dice ahí? Cuando salgas, ¿a dónde? Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y Jehová vuestro Elohim lo entregue en tu mano, y tomes prisioneros, y veas entre los prisioneros alguna mujer de buen parecer, que te llame la atención, te sientas atraído por ella, y la quieras tomar como tu esposa, dice, la traerás a tu casa, donde ella se rapará su cabeza y se cortará las uñas, y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa, y hará duelo por su padre, su madre, por su familia, un mes completo. Posterior a esto, podrás visitarla, podrás estar con ella. En un léxico más actual, tener relaciones íntimas con ella y tomarla como tu esposa. Dice, si en un momento tú pierdes interés de ella y quieres dejarla ir,
que vaya donde ella quiera, pero no puedes venderla a cambio de dinero, o tratarla como esclava, porque tú la humillaste. Tú la humillaste, dice la bendita Torá. Entonces, mis amados, dice, cuando vayas a la guerra. Ciertamente la bendita Torá estaba hablando en porciones pasadas de que había una guerra instituida o ordenada por Jehová, donde él enviaría al sacerdote en medio del ejército, y el sacerdote daría palabra y motivaría al pueblo, a los soldados de los Bene Israel, para ir y pelear con sus enemigos. Y aunque viera que el ejército fuera sumamente abundante, que lo sobrepasara en número, tuvieran confianza que esa guerra no era meramente humana, sino que habría una intervención divina de parte de Jehová, y que confiaran en él, porque Jehová es quien pelea vuestras batallas. Pero también, como hemos hablado y entendido, de una batalla interna, de una guerra interna, con la mala inclinación. Ese es el detalle que hay en los Benei Elohim. Podemos hablar de la gente de las naciones, de los que están aún sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Elohim alguno, pues de que viven en la dimensión de la carne y bajo la potestad del príncipe, valga la redundancia, de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Pero aún en la sefirot espiritual, ya los que han sido llamados por el Eterno, todavía hay quien se mueve en las obras de la carne. Y tiene una guerra interna, porque la naturaleza divina, el Ruach, ya entró en ellos. Pero aún las obras de la carne se hacen manifiestas. Y entonces hay una lucha interna entre la razón y el corazón, entre lo que dicta el Ruach y en lo que quiere la carne. Y ahí es donde está la lucha interna, la guerra interna, y muchas veces se vuelve de mucho tiempo. Hay quien te instruye y te instituye que es tu guerra personal. Pero el Eterno dice, no es tuya la guerra es de Adonai. Pero ciertamente llegamos a comprar esas ideologías, esas instrucciones, y hacemos guerras personales. Guerras internas que nos roban el tiempo. Guerras internas que nos detienen, guerras internas que no nos dejan crecer, guerras internas que no nos dejan creer que es el poder de Elohim, de Jehová, el Ruach Kodesh, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el que te da el poder para vencer, y Él es el que pelea realmente la batalla. Pero cuando tú en tu mente y en tu corazón siembras o recibes esa palabra de que es tu lucha personal, tu guerra personal, le estás diciendo al Ruach, permíteme, esto lo peleo yo. Y nadie por su propia fuerza podrá vencer las influencias espirituales del reino de las tinieblas, cuya puerta son las obras de la carne, las concupiscencias de la carne. Fíjese lo que sucedía. Perdón, aquí estamos degustando un cafecito. Lo que sucedía en la vida de David Hamelech, del rey David. En el Tejilín número 38, vamos a leer una porción del 15 al 19, que dice así: Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Elohim mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre de mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que mi mal desean. Él estaba reconociendo que tenía una guerra interna, una lucha interna, a causa de un pecado. Un pecado que fue concebido en el espíritu de su mente, una concupiscencia, que cayó a los asientos de su nefes, y entonces
operó el pecado a través de su carne, de su cuerpo. Y entonces vino una consecuencia a la transgresión que él cometió al misbah, a los misbot de Jehová. Y entonces dice, yo estoy a punto de caer. Confesaré por tanto mi pecado, porque tú, Jehová, me perdonarás y me contristaré en mi corazón por causa del pecado. Por eso él decía, oh Jehová, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Así que es necesario confesar el pecado, es necesario hacer teshuvah, es necesario volverse a Elohim y a sus misbot para ser perdonados, para ser sanados. Pero él dice, porque mis enemigos son grandes, son fuertes y están vivos. ¿Qué enemigos tiene ahora usted y qué enemigos tengo ahora yo? ¿Realmente son enemigos físicos, personas, seres humanos? No, porque la bendita Torah oral, el Brit Hadashah, nos dice que nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, son con jerarquías espirituales del reino de las tinieblas, los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo, en las regiones celestes y oscuras, y las huestes espirituales de maldad. Entonces, mis amados, dice, porque mis enemigos están vivos y fuertes. ¿Y dónde combaten estos enemigos? En el ruach de la mente, el campo de batalla donde la mala inclinación y la buena inclinación batallan. Tu carne quiere hacer unas cosas, pero tu ruach, el espíritu de tu mente, quiere servir a la ley de Jehová, en Mashiach, Adón nuestro. Y ahí es donde está el conflicto de la guerra interna. Entonces él decía, mis enemigos están vivos y fuertes. Y si escudriñamos nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, hay una lucha contra esos enemigos que están vivos y están fuertes. ¿Vivos por qué? Porque son pensamientos que de continuo vienen a tu mente. Y entonces esos pensamientos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia al Mashiach. Porque si los dejamos proliferar, crecer, seguramente esos pensamientos se harán concupiscencia. En la concupiscencia concebirá y dará luz el pecado. Nuestro cuerpo ejecutará el pecado. La concupiscencia se manifestará, se materializará. Nuestro sabio Rashi, nuestro Jajam Rashi, nos dice con respecto a este verso, dice, cuando salgas a la guerra, hace un comentario sobre tus enemigos y dice, no solamente la bendita Torah se refiere a guerras físicas, sino también a las guerras internas, las guerras de nuestro ser interior. El hombre, dice, tiene luchas continuas y constantes en su ser interno. Y por eso el versículo nos dice, cuando salgas a la guerra, sobre tus enemigos, porque hay que ir sobre de ellos, no ellos sobre de nosotros. Nuestra voluntad, guiada por el Ruach, fortalecida por el Ruach, tiene que ir por sobre nuestros enemigos. Por eso dice la bendita Torah en el Brit Hadashah, la Torah oral, que nosotros llevamos como Torah oral, es el Brit Hadashah, que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Elohim, y nos fueron dadas para derribar fortalezas y llevar todo pensamiento contrario a la palabra del Eterno, llevarlo a la obediencia al Mashiach. Y esto es lo que nos comenta Rashi. Entonces, cuando salgas a la guerra, tienes que ir por sobre tus enemigos. ¿Y qué es lo que nos da fuerza para ir sobre de ellos? El Ruach Kocho, la naturaleza divina en nosotros. Por eso es importante ser llenos del Ruach Kocho. Por eso Moshe decía, si tú no vas por delante, en vano es que yo vaya. Y así lo tenemos que seguir pensando. Si Él no va por delante, en vano es que nosotros vayamos. Si no es el Ruach, lo divino en nosotros, o delante nuestro,
por demás es que nosotros vayamos. Porque es el Ruaj el que convence de pecado, el que convence de justicia, el que convence de juicio. No somos nosotros, es el mismo Ruaj. Entonces, el hombre tiene que vencer esas luchas internas cuando salgas a la guerra. Y tenemos una guerra constante 24/7 contra esas influencias espirituales. Y tenemos que vencer, mis amados, Ajin Beahayot. Isaías nos habla en el capítulo 54 sobre el gran amor de Jehová, vuestro Elohim. Nos habla de que Él nos daría la libertad, la salvación. Y es necesario porque esa salvación ya se consumó en el monte Calvario, ahí en el madero. Posteriormente, en la fiesta de Shavuot, sucedió algo. Descendió el Ruaj. Pero a la misma vez estábamos festejando cuando fue dada la Torá en el monte Sinai. Así que la Torá y el Ruaj se festejaron el mismo día. ¿Y qué dice el Sheliach Shaulo con respecto a esto? Ahí en el Brit Hadasha, lo que es la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo nos dice: oh Gálatas insensato, ¿quién los ha hechizado, los ha fascinado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Mashiach Yehoshua fue clavado en el madero como un criminal. Solo una cosa quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Ruach HaKodesh por medio de la observancia, a la forma externa de la bendita Torá, o por creer, por emuná, y ser fieles a lo que oyeron? Esto es lo que quiero saber. En pocas palabras, ¿recibieron el Ruach HaKodesh por oír con fe, con emuná, o por obras externas de la ley, de la Torá? ¿Son tan insensatos, dice? Habiendo empezado por el poder del Ruach, ahora piensan que la salvación es por la obediencia a formas sugeridas externas de una mala interpretación de la bendita Torá. ¿Quieren acabar en la carne? ¿Han padecido todo esto en vano? ¿Su sufrimiento en realidad? Esperemos que no haya sido en vano. Ahora bien, aquel pues que le suministra el Ruach, el Espíritu de Jehová, y hace maravillas entre todos vosotros, ¿lo hace por el apego del cumplimiento a la forma externa que presenta la Torá, o por el oír y obedecer el mensaje de redención por medio del Ruach? Y hacemos una pausa ahí y nos ponemos a meditar. Esto dice el Sheliach Shaulo. Sabemos que está la bendita Torá, y luego está la halajá, y los mandamientos externos, los cercos que le pusieron a la bendita Torá, los obstáculos para vivir el interno del mandamiento, de la mitzvah. También vemos que nuestro amado Yehoshua HaMashiach, ahí en lo que es el sermón de la montaña, le dice a sus talmidim: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no tienes parte en el reino de los cielos. Y también le dice nuestro amado Mashiach Yehoshua a los fariseos, les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están blancos y resplandecientes, pero su interno es un costal de huesos inmundos. Aquí en mi país hay un dicho que dice: el hábito no hace al monje. Ciertamente los fariseos representaban el sacerdocio, el Sanedrín, y traían sus vestidos de cabo a rabo bien ordenados, pero su ser interno
estaba podrido. No mataban porque la ley, la Torá decía no matarás. Pero en su corazón mataban a toda la gente. No adulteraban porque la Torá decía no adulterarás. Pero su corazón deseaba a la mujer de su prójimo. Y Mashiach Yehoshua dijo, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no tendrás parte en el reino de los Samaín. La justicia de los fariseos era externa, de los dientes hacia afuera. Y Mashiach vino a revelar en nivel Sot, lo secreto, el interno de la Torah. Y él vino a decir, la justicia no tiene que ser de dientes hacia afuera, sino de tus adentros, de tu nefesh, de tu ser interno, de tu ser externo, eterno, de ahí tiene que surgir la justicia. Ya no se trataba de no matar, sino de no desear matar. Ya no se trataba de no adulterar, sino de no desear desde lo profundo de tu ser las cosas de tu prójimo. Así es como nos muestra nuestro amado Mashiach Yehoshua que se tenía que vivir la Torah. Y también nos hizo saber que para vivirlo de manera interna, el mandamiento, desde lo más interno y revelado, de nivel Sot, no podríamos humanamente hacerlo, necesitábamos su naturaleza divina, el Ruach Kodsho, el Espíritu de Santidad, porque es el que da la fuerza para vivir en eso, en Kedushá, en santidad. Y entonces el Sheliach Shaulo dice, y bueno, ¿cómo recibiste el Ruach? ¿Por obedecer los mandamientos externos de la bendita Torah? No, mis amados, porque en vano hubiera venido a sacrificarse nuestro Mashiach Yehoshua. En vano agotar su sangre, en vano agotar su vida en el madero para tratar de salvarnos. No, mis amados, fue por emuná y sigue siendo por emuná la justificación. Por emuná creemos que el Mashiach Yehoshua es el Eterno mismo pagando la justa demanda, el precio de la transgresión a los mandamientos, y por fe recibimos esa justificación. Nuestras transgresiones son puestas a la cuenta del Mashiach y la justicia del Mashiach viene a ser imputada a favor nuestro. No es por obra alguna, sino por emuná, y eso es lo que tenemos que entender. Y una vez que fue hecho por emuná, y no de nosotros, porque es un don divino, un regalo del mismo Eterno, ya siendo justificados pues por la emuná, tenemos paz para con Elohim, y como fruto la santificación, y la santificación se logra a través de conocer, estudiar, guardar, observar, poner por obra los misbot de Jehová. Eso es como se debe hacer, pero los misbot desde su sentido o desde su entendimiento interno, desde el secreto, el interno del mandamiento, no de manera externa. Y eso es lo que debemos de entender, porque esta carta, como la carta a los romanos, como esta carta, la carta de los Gálatas, nos dan para entender o interpretar de diferentes maneras, que es lo que muchas religiones han interpretado, que dicen que no estamos bajo la Torá. Y ciertamente mucho pueblo gentil nunca ha estado bajo la bendita Torá de Jehová dada a Moshe. No, porque estábamos muertos en delitos y pecados, sin Elohim, sin promesas, sin salvación. Y entonces, cuando nos hizo el llamado nuestro amado Mashiach Yehoshua, nos ofreció el Brit Hadasha, nos ofreció un pacto renovado en su sangre. Entonces, no estamos bajo la Torá, los gentiles que hemos conocido la emuná. Nunca estuvimos bajo la Torá, o como lo interpretan las traducciones, nunca estuvimos bajo la ley de Moisés. No nacimos bajo ella, no crecimos bajo ella, y nunca estuvimos bajo de ella. Nosotros nacimos bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva del Mashiach, más la dádiva del Eterno,
vida eterna, valga la redundancia, en Mashiach Adoneinu. Bien, mis amados, entonces tenemos que entender bien ese paso, bien ese proceso, para no confundirnos conforme ha sucedido en las religiones a nivel Olam, en todo este mundo. Entonces, ¿recibimos el Ruach por emuná o lo recibimos por obras de la Torah? La bendita Torah la puedes vivir por obra, como por obra, o la puedes vivir por emuná, como por amor, como por gracia. ¿Cómo sucede esto? Voy a hacer una ejemplificación. Conocí una varona, 75 años, con pasaditos 60 años de matrimonio, y en un diálogo con ella le pregunté, ¿cómo fue su vida matrimonial? ¿Cuándo conoció del Mashiach? Y me empezó a relatar. Y le pregunté de su matrimonio, y me dijo, bueno, mi madre, yo soy de provincia, mi madre me enseñó que una buena mujer, una excelente esposa es aquella que cuida a los hijos, limpia el hogar, tiene el alimento para su marido, y le sirve fielmente a él, y se guarda solamente para él. Y le pregunté, ¿y nunca por ahí le salió otro pretendiente o que haya pasado algo por ahí? No, yo siempre fui fiel, a pesar de que mi esposo, 10 hijos le di, él se iba de viaje, regresaba, me dejaba embarazada, se volvía a ir. Pero yo siempre le tenía sus cosas preparadas, siempre he atendido a los hijos, siempre he atendido el hogar, en las temporadas que él estaba en casa. No había queja alguna porque mi madre me enseñó desde el principio que una buena mujer es la que tiene su casa ordenada, sus hijos en orden, comida para el esposo y lo atiende y lo sirve como su señor. Y me sorprendió, entonces le dije, vaya, entonces usted ha sido una mujer muy feliz. Su semblante cambió, su sonrisa se volteó y dijo, no, nunca he sido feliz. Le digo, ¿cómo no has sido feliz en 60 años de matrimonio? Dice, no. He hecho todo lo que una buena esposa tiene que hacer. Sé lo que una buena mujer tiene que hacer. Pero nunca he sido feliz. Y le pregunté por qué. Dice, porque a mí a mis 14 años mi esposo me robó. Pero nunca lo amé. Pero le serví como una buena mujer. Así el Eterno es esposo de la Quejilá. Y la Quejilá puede obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas. Lo puede hacer por amor o lo puede hacer por obra. Hay instituciones legalistas y religiosas que te dicen, el Benei Elohim se comporta de esta manera, de esta manera, de esta otra manera y de esta otra manera. Un hijo del Eterno vive de esta manera. Y te dedicas a cumplir lo que te dijeron. Pero si no lo haces por amor, no hay felicidad, no hay gozo, no hay paz, no hay nada. Pero cuando lo haces por amor, por emuná, por fe obediente, disfrutas servirle a tu amado. Disfrutas ir al encuentro con tu amado. Disfrutas platicar con él en el transcurso del día. Disfrutas platicar con él en el transcurso de la noche. Andas en amor con él, como lo dice el libro de Eclesiastés, como nos lo menciona en esta porción Isaías capítulo 54. Estás en amores con el Eterno, platicas con el Eterno. Se te hace tarde por platicar con el Eterno, cuando es por emuná, por fe obediente, por amor, por gracia. Pero si se hace por obra, pesa. Te hablan de Shabbat, te pesa. Te hablan de orar 3 veces al día, te pesa. Te habla de tomar cursos, te pesa. Te habla de ayudar al Eterno y cooperar y disponer de tus bienes, te pesa. Y la relación con el Eterno se vuelve por obras, o como por obras, de una manera cansada, de una manera pesada, y no lo disfrutas. Y eso no le sirve al Eterno. Y así,
la Kehilá de los Gálatas terminó viviendo de esta manera. Y el Sheliach Shaulo los exhorta. En esta porción entra el capítulo 4, el 3, el 4 y el 5. Pero si nos brincamos al 5, continúa diciendo el Sheliach Shaulo: estén pues firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud de las leyes de los hombres sin Torah y del pecado. Ley de hombres sin Torah. Aquellos que le han puesto cerco. Para poder cumplir un mandamiento tienes que cumplir todo un cerco de mandamientos de hombre que te alejan del interno, de lo secreto del verdadero mandamiento. Y de la ley del pecado, que es la ley de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. He aquí yo, Shaul, les digo que si se someten a la Brit Milá, Mashiach de ningún modo les aprovechará. Y aquí es donde entra la controversia y dices, bueno, es que aquí mismo el apóstol Pablo dice que no te circuncides. Dice, si te sometes a la Brit Milá, o a la señal del Brit Milá, del pacto de palabra, que es la circuncisión, dice, el Mashiach de ningún modo les aprovecha. De nuevo les advierto, cualquier hombre creyente que se someta a la Brit Milá, al pacto de palabra, a la circuncisión, está obligado a guardar toda la bendita Torah. Dice, y entonces te has cortado a ti mismo del Mashiach, tú que estás tratando de ser declarado justo por la obediencia a la forma externa enseñada por una errónea interpretación de la bendita Torah, te has desprendido de la misericordia de Jehová, pues es por el poder del Ruach que obra en nosotros, que por emuná, por fe obediente, confiadamente aguardamos que nuestra esperanza de obtener justificación sea cumplida. Esto es lo que explicaba yo, mis amados. Te tienes que circuncidar. Si es por emuná, si es por amor al Eterno, si es por honra al Eterno, si es porque lo tienes bien entendido, claro que sí. Pero si es por obra, si es por emoción, si es por un impulso equivocado, si es por carga, si es como por obra, tu circuncisión no sirve para nada y te has desprendido de la ley del Mashiach. De la ley del espíritu de vida en Mashiach, Señor nuestro. Todas las cosas que hacemos en la Kehilá, en el reino de Elohim, tiene que ser por emuná, para que sea por gracia. Si lo mismo que se hace por emuná, para que sea por gracia, se está haciendo como por obra, con el impulso y el móvil equivocado en el corazón, de nada sirve lo que estás haciendo, porque tiene que ser por amor, por agradecimiento, por emuná, y emuná obediente, emuná perfecta, completa y madura. Entonces, por eso era el exhorto, dice, ¿de qué te sirve que te hagas la circuncisión solamente para cumplirle al hombre que te está pidiendo que te circuncides? No te sirve de nada. Te estás desligando del Mashiach y estás haciendo una circuncisión como por obra. Y de nada te sirve si te circuncidas como por obra y tu corazón sigue metido en las perversiones. De nada te sirve circuncidarte la carne si tu corazón sigue maquinando maldades. De nada te sirve circuncidarte la carne si sigues cometiendo iniquidades. De nada te sirve. Te sirve cuando eres justificado por el poder del Ruach, por la emuná, en el sacrificio del madero. Y entonces por entendimiento y agradecimiento, haces lo que tienes que realizar. Fíjense, mis amados, que ahí mismo en lo que es la carta a las Gálatas, pero nos vamos a brincar un poquito. El verso 16 dice el Sheliach Shaulo, lo que estoy diciendo es esto, vivan sus vidas por el Ruach, entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere, porque lo que
quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruaj, y lo que quiere el Ruaj es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas intenciones. La carne se opone contra el Ruaj y el Ruaj se opone contra la carne, pero siempre debe sobreponerse, debe de ganar el Ruaj, porque nuestro Ruaj tiene que estar completamente inundado, lleno del Ruaj Kocho, del Ruaj apartado. Verso 18, pero si sois guiados por el Ruaj, entonces no estáis en sujeción al sistema que resulta de pervertir la bendita Torá en legalismos, obras de la ley. Y es perfectamente evidente que la vieja naturaleza se expresa a sí misma en inmoralidad sexual. ¿De qué estamos hablando? De las obras de la carne. Inmoralidad sexual, impurezas, indecencias, idolatrías, brujerías, enemistades, discordias, celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones, falsas doctrinas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora pues, como les he advertido antes, que aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Elohim, en el reino de Jehová. Las obras de la carne que combaten dentro nuestro contra la instrucción, la Torah del Ruaj. El Ruaj te redarguye, pero la carne se aferra a lo que desea. Y ese es donde está la lucha interna, la guerra interna 24/7 que tiene que ganar el Ruaj. No podemos dejar ganar a la carne de ninguna manera. Fíjese lo que dice el verso 22, pero el fruto del Ruaj HaKodesh es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Para el fruto del Ruaj no hay nada que se oponga a ello. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach Yoshua han clavado su vieja naturaleza a morir en el madero junto con sus pasiones y sus deseos. Pero los que son del Mashiach han crucificado juntamente con él su carne, sus pasiones y sus deseos. Han crucificado, bueno, este es en el léxico gentil, han colgado en el madero su carne con sus pasiones y sus deseos. Dice, pero los que son de Mashiach. No dice los que son de Mashiach han hecho esto, han hecho aquello y continúan haciendo obras y obras y obras y obras y obras y obras. No. Mas los que son del Mashiach han colgado en el madero o han crucificado junto con él su carne, con sus pasiones y sus deseos. Y ahí está el canon, ahí está la medida. No es por obras externas de la Torá, no es por los cercos que se le han puesto a la Torá, no es de vivir de manera hipócrita o falsa o externa a la bendita Torá, sino porque nuestro ser carnal ya está colgado, crucificado en el madero, con sus pasiones y sus deseos, que son las obras de la carne, y en nosotros se manifiesta el fruto del Ruaj. Mis amados, espero sea de bendición para vuestra vida lo que acabamos de escudriñar, estudiar y lo que nos ha hablado el Eterno. Mi oración es que podamos tener el discernimiento, conocer exactamente la línea que divide entre cumplir el mandamiento, la mitzvah, los mitzvot, por obra o por emuná, por fe perfecta, por fe completa, por fe madura, que es por honra al Eterno, por amor, por obediencia, por gracia. Que podamos tener ese discernimiento perfectamente establecido de saber hasta dónde son las obras de la carne y dónde comienza el poder estar crucificado, colgado en el madero,
lo que es nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Trabajemos en ello para que no hagamos de esas obras de la carne guerras personales que nos llevan muchos años de vida y nos quitan tiempo que debemos dedicar a cumplir la gran comisión de nuestro amado Mashiach y Yahushua, que es ir y llevar sus buenas nuevas, sus buenas noticias de salvación a todo el mundo, a todas las naciones, y por permanecer en una guerra personal, haciendo a un lado el poder del Elohim, que es el Ruach HaKodesh, no cumplimos el verdadero propósito para el cual hemos sido llamados. Bendiciones abundantes y eternas para la vida de cada uno de ustedes. Con el favor y la misericordia del Eterno, nos estamos reuniendo el próximo Shabbat. Mientras tanto, síganse gozando. Amén. Aleluya.